La cordial bienvenida al programa de especialización en seguridad y salud en el trabajo. Ya estamos ingresando a la sesión número 10, la cual corresponde a uno de los temas más importantes en el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El tema que vamos a ver el día de hoy es la famosa identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, más conocido como I+C. Nosotros hemos empezado el estudio de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo entendiendo cuál es el objetivo del sistema de gestión, y hemos orientado que el sistema de gestión tiene básicamente dos objetivos muy puntuales y bien demarcados. El primero es que el trabajador no accidente y el segundo es que el trabajador no enferme. Y hemos tratado de empezar a desarrollar el estudio de la Ley 29783, la Ley Marco en Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento, el Decreto Supremo 005-2012-TR, las modificaciones de la ley y las diversas modificaciones que ha tenido su reglamento. Empezamos el estudio de la ley entendiendo los 9 principios que motivan todo el desarrollo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. El artículo 1 habla sobre el objetivo que tiene la Ley de Seguridad y Salud a nivel nacional, el cual es de promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. El ámbito de aplicación se da en todo el territorio nacional, en todos los sectores económicos, tanto a nivel de Estado como en el sector privado. Y en forma sucesiva hemos empezado a desarrollar algunos artículos de esta Ley de Seguridad y Salud. Hablábamos en un artículo de la exigencia de la Ley de Seguridad y Salud de implementar un sistema de gestión. Y la ley también nos da no solamente el requerimiento de implementar el sistema de gestión, sino también nos ha dado los principios que va a tener el correcto desarrollo del sistema de gestión. Hemos desarrollado también la política de seguridad y salud en el trabajo, que es el compromiso visible de la organización para poder trabajar temas de prevención. Esta política tenía sus propias características y maneja 5 principios que son los compromisos de la política en materia de seguridad y salud. Luego empezamos a trabajar lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un ente fiscalizador que nos coloca el Estado para poder salvaguardar el correcto desarrollo y aplicación de las normas en materia de seguridad y salud, de tal manera que el empleador no sea juez y parte a la vez en las inspecciones, en la identificación de peligros, en la investigación de accidentes o algún otro parámetro de seguridad y salud que pueda aplicarse más a conveniencia de la empresa que a conveniencia del trabajador. Hemos explicado también cómo es que el Estado tiene un rol fiscalizador, pero que lamentablemente es deficiente. Y en ese sentido, la estructura de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo introduce precisamente ese concepto que hemos revisado, que es el concepto del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene sus caracteres referentes a sus funciones, referentes a su implementación. Hemos hablado también sobre el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que tiene un papel bastante parecido, por no decir igual, al que tiene el Comité de Seguridad y Salud, pero es aplicado a empresas con menos de 20 trabajadores. Para poder introducirnos al tema de identificación de peligros y evaluación de riesgos, es importante conocer cuál es el marco legal sobre el tema de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Lamentablemente muchos de los cursos que existen hoy en día, cuando tratan el tema de I+C, se introducen de frente a una parte de lo que realmente es todo el tema. Y esa parte básicamente es el desarrollo de una tabla con unos números. Y créanme, jóvenes, que la tabla con los números debe representar un 20% de todo el tema. Lo más importante es conocer en principio cuál es el marco legal de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Este marco legal lo vamos a encontrar en la misma Ley de Seguridad y Salud, que como ya hemos mencionado,
tiene un orden muy confuso, no ayuda en realidad. Entonces tenemos que empezar a buscar dentro de la Ley de Seguridad y Salud cuáles son los artículos que van a hacer referencia precisamente a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. En base al marco legal que hable sobre la evaluación de riesgos, vamos a tener una idea clara de cómo se puede estructurar esta matriz. Pero también nos vamos a dar cuenta de que no es solamente identificar el marco legal, no es solamente hacer la matriz, sino que ya a nivel de organización es cómo nosotros hacemos la gestión del I+C. Créeme que del mercado laboral, quizás el 60% de personas puede tener una orientación correcta de qué es el I+C. Y no hablo de un gran porcentaje, porque conceptos en I+C lamentablemente hay bastantes deficiencias. Si hablamos que en el mercado laboral 60% de personas conoce cuál es la orientación del I+C, créanme que solamente el 10% realmente conoce cómo poder implementarlo a nivel de organización. Porque lamentablemente el cómo implementarlo a nivel de organización sí no está en la Ley de Seguridad y Salud. La Ley de Seguridad y Salud nos da los parámetros que deben contener este tipo de información como es el I+C, más no nos va a decir cómo empezamos a hacerlo. Y ese es uno de los temas más importantes que debemos trabajar nosotros en cualquier programa de especialización, porque usted puede llegar a la organización sabiendo qué es el I+C, sabiendo cómo se llenan los números o la metodología que usted pueda conocer, pero es distinto cuando se tiene el reto de poder implementar un I+C a nivel de toda la organización. Creo que en el tiempo nos hemos acostumbrado a ir a una empresa y como que ya todo está hecho y los conocimientos que tengo me permiten continuar con lo que la empresa ya tiene. Pero es totalmente diferente cuando usted llega a una organización y la organización no tiene nada. Y es usted el encargado de empezar a hacer girar el sistema de gestión. Entonces para eso tiene que construir. Y este es uno de los puntos más importantes. Si hacemos el paralelo con el estudio de la ISO 45001, estaríamos entrando a la etapa de planificación. Recordemos que la etapa de planificación para el estándar internacional ISO 45001 se desarrolla en el capítulo número 6. En este capítulo 6 se identifican los peligros, se evalúan los riesgos y se plantean oportunidades para el sistema de gestión. Recordemos que la ISO 45001 no habla de poder nosotros establecer controles, utiliza el término oportunidades para el sistema de gestión. En ese mismo capítulo 6 se desarrollan los objetivos del sistema de gestión y se elabora el plan de acción para poder lograr esos objetivos. Todo este planeamiento del capítulo 6 tiene su respaldo, tiene su apoyo en el capítulo 7 y su operación en el capítulo 8. Trataremos de ir haciendo el paralelo siempre entre la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el desarrollo del estándar de la ISO 45001. Sin embargo, más adelante vamos a dedicar seguramente 3 a 4 sesiones específicas para poder conversar sobre ese estándar internacional, pero ya teniendo como base la correcta implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, había comentado que parte importante para poder entender muy bien qué es el I+C, qué es lo que busca el I+C, es poder entender el marco legal en el cual nos encontramos. El marco legal ya lo conocemos, es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, su reglamento la 005 y las diferentes modificatorias que éstas han tenido. Pero vamos a hablar de un marco legal mucho más específico. Recordemos nosotros que la Ley de Seguridad y Salud en el artículo 18 nos señala los principios que deben tener todos los sistemas de gestión de seguridad y salud. Eran 10 principios. Uno de esos principios menciona que el sistema de gestión de seguridad y salud tiene que evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros. Para poder nosotros evaluar los principales riesgos, para que usted pueda evaluar un riesgo, es porque existe algo que le pueda hacer daño.
a la persona. Si es que no existe algo que le pueda hacer daño, no se genera ningún riesgo. Ese algo que le pueda generar daño a la persona, nosotros lo vamos a definir como peligro. Y es la forma más sencilla de poder nosotros comprender qué es un peligro. El peligro es toda fuente con potencial de causar daño a la persona. Si es que usted tiene una fuente que le pueda generar daño a la persona, esa fuente te está generando un riesgo. Entonces lo que nos está diciendo el artículo 18 es precisamente eso. Hay que evaluar los principales riesgos. Y cuando habla de principales, se refiere pues a todos los que puedan generar daño a la persona. Ahora tendrá pues de los riesgos altos, tendrá de los riesgos medios, de los riesgos bajos. En base a los resultados que usted tenga de la evaluación de riesgos, podrá tomar prioridad para poder abarcar seguramente en primera instancia a los riesgos altos, luego irse con los riesgos medios y no dejar tampoco de lado los riesgos bajos. Entonces, este artículo 18 del principio de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos demarca muy bien esto. Al ser este un principio, es la orientación que va a tener nuestra evaluación de riesgos. El artículo 19 nos mencionaba algo bastante importante. Nos mencionaba la participación de los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud y mencionaba que la participación de los trabajadores era indispensable. En el inciso D de este artículo 19 se señala que la participación de los trabajadores es indispensable en la identificación de peligros, la evaluación de riesgos al interior de cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos. Ya en el artículo 19 nos empieza a hablar de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, nos empieza a hablar del IPER y también hace mención a un nuevo concepto que es el concepto del mapa de riesgos. Entonces, en el artículo 19 básicamente señala que el trabajador, no olvide que el título del artículo 19 es la participación de los trabajadores. Nos está diciendo que la participación de los trabajadores es indispensable para la identificación de los peligros. Entonces, cuando usted haga su matriz IPER-C, ¿quién es la persona ideal para poder identificar los peligros? No es usted como gestor de seguridad, no es usted como jefe, como gerente, como coordinador, como prevencionista. No debería ser usted. ¿Y por qué no debería ser usted el encargado de identificar los peligros? Porque usted es un observador. Usted es un observador, usted es un visor. No es lo mismo ver, observar, que hacer la actividad. Yo puedo pararme al costado de un trabajador que labora con una máquina X, me puedo parar una hora ininterrumpida sin dejar de ver, y esa hora no me va a dar la potestad a mí de poder saber todos los peligros a los cuales está expuesta la persona. Si bien es cierto, podría identificar algunos, hay muchos que son propios de la operación. Hay muchos que de repente el trabajador no los materializa con un dolor, pero los está sintiendo y es parte de su actividad. La persona ideal para poder hacer la identificación de peligros es precisamente el trabajador. ¿Que deberá apoyarse de alguien? Deberá apoyarse de alguien. ¿Y de quién tiene que apoyarse el trabajador para poder hacer una correcta identificación de peligros? Pues tendrá que apoyarse en principio de su jefe inmediato, porque el trabajador conoce la operación y su jefe inmediato tiene una visión mucho más general, conoce el proceso. Con la asesoría del área de seguridad y salud, juntos van a poder evaluar el riesgo. La evaluación de riesgos no se la daría a un trabajador, la evaluación de riesgos ya es un tema mucho más técnico, donde van a entrar valoraciones. Pero ya nos da el artículo 19 una orientación, que la persona ideal para que pueda identificar los peligros tiene que ser el trabajador. La evaluación de riesgos, ¿tendrá que participar el trabajador? Sí, tendrá que participar.
Pero ya al ser un tema más técnico, es recomendable que quizás lo pueda hacer en compañía, en asesoría, en supervisión de su jefe inmediato y obviamente con todo el respaldo del área de seguridad y salud. Bien, el artículo 21 sí es un artículo que no hemos llegado a revisar. El artículo 21 es muy interesante porque señala cuáles son las medidas de prevención y protección dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y señala que estas medidas de prevención y protección tienen que tener el siguiente orden de prioridad. Y fíjate la palabra orden de prioridad. El orden de prioridad es que primero haces algo y después haces lo siguiente y después puedes hacer lo siguiente. No todo es simultáneo ni todo de manera desordenada. A este orden de prioridad, señalado en el artículo 21, se le conoce más con la famosa frase, nombre, como usted lo quiera llamar, de jerarquía de controles. Las medidas de prevención y protección tienen que tener un orden de prioridad. Ese orden de prioridad tiene la orientación de la jerarquía de controles. Y señala que el orden de prioridad es el siguiente. A. Eliminar los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo a cualquier control individual. Y aquí menciona de forma clara, tu prioridad tiene que ser eliminar el peligro. Si usted tiene una máquina que genera ruido y ese ruido le puede hacer daño al trabajador, si usted elimina la máquina, elimina el ruido. Si usted elimina el ruido y el ruido es lo que le puede causar daño al trabajador, significa que está eliminando usted todo lo que le hace daño a la persona. Por lo tanto, está eliminando también el riesgo. Entonces, la primera prioridad siempre, como medida de prevención, tiene que ser la eliminación de los peligros. Ahora, señala el inciso A que se debe combatir y controlar los riesgos en su origen. Ahí ya nos hace mención que quizás usted no pueda eliminar el peligro. Si no puede eliminar el peligro, va a tratar de que ese peligro sea lo más chiquito posible. Y así sea el peligro lo más chiquito posible, te va a generar un riesgo. Y usted tratará que ese riesgo también sea lo más chiquito posible. Por eso dice, se debe combatir y controlar los riesgos en su origen. Si ese riesgo es chiquitito, va a ser un riesgo controlado. Ahora, combatir y controlar los riesgos tiene una orientación, tiene un orden. Y ese orden es, primero, atacar el origen del peligro. En este caso, la fuente. Si usted no puede trabajar en la fuente, tendrá que trabajar en el medio de transmisión. Por ejemplo, si su fuente es una máquina que genera ruido, el medio de transmisión será el aire. ¿Cómo hace usted para que el trabajador perciba más pequeño ese peligro? Quizás si usted encapsula la máquina, el trabajador va a percibir muchísimo menos ruido del que percibiría si es que esa máquina no tuviera un encapsulamiento, no tuviera un aislamiento. Ahora, si usted no puede combatir y controlar los riesgos en el origen y tampoco puede aplicarle quizás un encapsulamiento de la máquina, pues tendrá que aplicar su medida de prevención en el trabajador. A esa serie se le llama pues como prevención en la fuente, prevención en el medio y prevención en la persona. Tienen que privilegiar, señala, el control colectivo. Un ejemplo de protección colectiva se puede dar en una organización en la cual tengamos un importante número de trabajadores expuestos a vapores tóxicos. Y en vez de colocarle a cada uno de los trabajadores una determinada mascarilla o un determinado equipo de protección respiratoria, podemos introducir en ese proceso una campana extractora de estos vapores tóxicos.
De esa forma tendremos mayor nivel de protección, tendremos mayor porcentaje de confianza versus el equipo de protección respiratoria, que como ya sabemos siempre tenemos muchos problemas, que el trabajador no lo quiere utilizar, que al trabajador no se le acomoda, que se le empañan los anteojos, entre otros. Los controles colectivos siempre van a ser prioritarios versus los controles individuales. Lo siguiente que nos señala este artículo 21 es el tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos adoptando medidas técnicas o administrativas. Las medidas técnicas son también llamadas controles de ingeniería. Son los que requieren hacer algún tipo de cambio en el proceso con tal de poder reducir los riesgos inminentes al mismo. Este tipo de controles hacen cambios permanentes que reducen la exposición a los riesgos y no dependen del comportamiento del trabajador. Eso es muy importante porque si usted introduce cambios en el mismo proceso, básicamente depende del nivel de cambio, no depende del comportamiento del trabajador. No olvide que lo último en lo cual usted podría pensar es en depender del trabajador. Usted no puede hacer que el sistema de gestión dependa precisamente de la persona, ¿no? Si no tenemos problemas, que no quiere hacer los procedimientos, que no quiere utilizar los equipos de protección, entre otros. También señala que tenemos que adoptar medidas administrativas. Las medidas administrativas son también llamados controles organizativos, dado que estas lo que buscan es organizar muy bien el trabajo de la persona. Veamos algunos ejemplos sobre esto que hemos comentado, tanto de controles de ingeniería como los controles organizativos, también llamados controles administrativos. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo del ruido, ¿no? Usted puede tener el peligro ruido. Un control de ingeniería, por ejemplo, podría ser el aislamiento de ese ruido, o colocar amortiguadores en la base de la máquina de tal manera que los amortiguadores absorban la energía y la cantidad de energía que se emita al entorno sea lo más baja posible. Mientras menos sea la cantidad de energía que se emita al entorno, se va a generar menor vibración de las partículas y por ende menor nivel de presión sonora. Un control administrativo referente al ruido, por ejemplo, que esté orientado a organizar el trabajo, puede ser la rotación de personal. Si usted ha determinado en su evaluación de ruido que el ruido es alto comparado con el estándar referente a este agente, es recomendable que el trabajador no se exponga mucho tiempo. Podría usted aplicar los famosos trabajos rotativos, que el trabajador se exponga al ruido, pero no toda la jornada, sino tiempos cortos de exposición, de tal manera que durante toda la jornada laboral el trabajador tenga un equilibrio entre exposiciones altas a ruido y exposiciones bajas, de tal manera que el nivel de presión sonora equivalente esté dentro de los rangos permitidos, en este caso por la resolución ministerial 375/2008 TR, que tiene el límite máximo permisible para ruido en ambientes de trabajo. El siguiente inciso señala que debemos minimizar los peligros y riesgos adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control, haciendo referencia nuevamente a los controles administrativos. Podemos aplicar nosotros procedimientos de trabajo escritos, podemos aplicar diferentes tipos de señalización, podemos hacer supervisión efectiva de trabajo. Estos mecanismos nos van a permitir a nosotros poder minimizar los peligros y en consecuencia de poder minimizar los peligros se puedan también minimizar o reducir los riesgos laborales en una actividad.
El inciso D nos señala que debemos programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador. No hace referencia precisamente a la sustitución de la fuente de peligro, sino de aquellos mecanismos que nos puedan producir un menor nivel de riesgo. De repente podemos actualizar un procedimiento o mejorar un procedimiento de tal manera que tenga pasos más claros para que el trabajador pueda realizar su actividad de forma más segura. Podemos también introducir nuevos productos químicos que produzcan un menor nivel de riesgo para el trabajador. Por ejemplo, en la industria gráfica se utiliza mucho el tema de disolventes para poder mejorar la calidad de las tintas. Sin embargo, si utilizamos tintas alternativas basadas en aceites vegetales, el uso de productos químicos es mínimo, por lo tanto el nivel de riesgo va a reducir considerablemente. Y en el ítem E nos señala, en último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven de forma correcta. En última instancia, si en caso no podemos ni eliminar, no podemos sustituir, no podemos aplicar un control de ingeniería, no podemos aplicar un control administrativo, tendremos que hacer uso del equipo de protección personal. Y acá sí es necesario hacer una aclaración bastante importante, que los equipos de protección personal tienen su propio estudio. Si usted va a recomendar un casco, tiene que indicar qué tipo de casco es el que está recomendando, con qué presión de carga se está proponiendo un casco de seguridad, con qué presión de carga se está proponiendo un zapato de seguridad, cuál es el tipo de partículas que podrían impactar sobre su lente de seguridad, cuál es el tipo de ruido que usted tiene en su planta para poder recomendar un equipo de protección auditiva. ¿Qué tiene usted en su planta? Gases, vapores, humos, nieblas, neblinas, para que usted pueda recomendar protección respiratoria. No todo lo que la persona tenga en la nariz es un equipo de protección respiratoria. Eso usted tendrá que estudiarlo, tendrá que diseñarlo. Entonces, esta última medida de control es la más extrema, porque al aplicar esta medida de control usted está colocando la carga al trabajador, está descansando su sistema de gestión en el comportamiento que el trabajador vaya a adoptar. Por eso es que este ítem lo señala, en último caso. Ahora, no es solamente darle el equipo de protección personal, sino también asegurarnos que los trabajadores lo utilicen. Y eso es lo más complicado. Trabajadores te dicen, es incómodo, me molesta, me incomoda el trabajo, me hace perder tiempo, y nos ponen N excusas para no poder utilizar el equipo de protección que usted ha elegido. Para eso se tiene que diseñar un buen mecanismo para poder introducir un equipo de protección personal. Un equipo de protección auditiva, por ejemplo, no sería adecuado, no es adecuado poder proponerlo si es que usted no ha pasado por una etapa de prueba. Una etapa de prueba en los puntos más críticos de su planta para ver la adaptabilidad de ese equipo de protección personal con las condiciones físicas en las cuales se esté trabajando. Si usted de buenas a primeras lo único que hace es se deja llevar por el lado técnico, se deja llevar por el precio y le introduce a toda su organización un equipo de protección personal que no se acomoda a las condiciones físicas, pues aténgase a las consecuencias, y las consecuencias van a ser las que muchas veces tenemos hoy en día. El trabajador no desea utilizar el equipo de protección personal,
N razones, justificadas o incluso no justificadas, pero termina siendo un problema para nosotros. Y el problema parte no del trabajador, no de la forma de trabajo de la persona, sino de nosotros por haber diseñado mal la propuesta de un equipo de protección personal. Y a veces le dan al ingeniero el guante de seguridad en la mano: ingeniero, ¿y cómo se lee estos símbolos? Y el ingeniero no tiene la menor idea. Sin embargo, es el ingeniero el que está recomendando utilizar el guante de seguridad. Ingeniero, ¿qué significan estas letras que están en la parte inferior del casco? El ingeniero no sabe, pero él es el que recomienda usar casco. Entonces hay que tener bastante en cuenta el tema de equipos de protección personal, porque cada equipo de protección personal tiene su propio marco teórico, tiene su propio marco técnico. Bien, el artículo 57 tiene por título Evaluación de riesgos y hace referencia explícita a lo que conocemos como I+C. Señala este artículo 57 que el empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo, o cuando se haya producido algún daño a la salud y seguridad en el trabajo. En este ítem nos da de forma clara cuál es la periodicidad en la cual nosotros tenemos que actualizar el I+C. Sin embargo, no podemos indicar que el I+C siempre se va a actualizar cada año, porque también señala que debemos actualizarlo cuando las condiciones de trabajo cambien. Cualquier cambio en la condición de trabajo tiene que ser analizado para ver si es que ese cambio realmente nos va a producir nuevos peligros. Basta que se origine por acción del cambio nuevos peligros, la evaluación de riesgos va a cambiar. Cambia el peligro, cambia el riesgo, va a cambiar también el control. Entonces tenemos que actualizar este I+C cuando las condiciones de trabajo sufran algún cambio. A esto se le llama como la famosa gestión del cambio. Gestión del cambio que tiene la ISO 45001 y que más adelante la Ley de Seguridad y Salud tiene un artículo explícito sobre la gestión del cambio. También señala que tenemos que actualizar la evaluación de riesgos cuando se haya producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. Y esto es bastante lógico, dado que si usted tiene un trabajador que ya se accidentó o ya se enfermó, obviamente usted va a tomar acciones correctivas para que otro trabajador no sufra las lesiones que ha sufrido un trabajador. Hay que tomar en consideración esto entonces. ¿Qué más señala el artículo 57? El artículo 57 señala: si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesarios, se realizan controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para poder detectar situaciones potencialmente peligrosas. Nos habla ahí de controles periódicos de la salud de los trabajadores. Un control periódico de la salud del trabajador son, por ejemplo, los exámenes médicos ocupacionales. Y también señala de las condiciones de trabajo para poder detectar situaciones potencialmente peligrosas. Aquí podríamos citar, por ejemplo, también a los monitoreos de agentes ocupacionales. Estos monitoreos de agentes ocupacionales nos van a ayudar a detectar cuáles son las condiciones de trabajo potencialmente peligrosas para el trabajador. El artículo 57 también señala que tenemos que realizar medidas de prevención, incluidas las que se encuentran relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, de tal manera que podamos garantizar un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Una medida de prevención, por ejemplo, son las inspecciones de seguridad. Las inspecciones nos van a ayudar a poder detectar desviaciones, de tal manera que el nivel de protección de seguridad y salud en el trabajo siempre se encuentre por los estándares permitidos por la organización. Tenemos otro artículo que es el artículo 65, y el artículo 65
hace mención a algo específico y tiene por título la evaluación de factores de riesgo para la procreación. Si bien es cierto, nosotros vamos a hacer la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control para toda la organización, hay ciertas circunstancias en las cuales tenemos que hacer mayor énfasis. Una es la evaluación de riesgo para la procreación. El artículo 65 señala entonces lo siguiente: en las evaluaciones del Plan Integral de Prevención de Riesgos se tienen en cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de los trabajadores por la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas necesarias. Por ejemplo, en las industrias químicas se suele utilizar mucho el famoso etilenglicol. Este producto químico es un solvente que se encuentra mucho en las pinturas a bases de agua, en los barnices e inclusive también en los desmanchadores. Este químico puede afectar el ciclo menstrual de la mujer de forma intempestiva, y si en caso la mujer se encuentra gestando, también puede generar abortos espontáneos. Entonces es un factor de riesgo que va directo en contra de la procreación. Hay que tener bastante cuidado con aquellos agentes que podrían generar un daño mayor a la persona. Y el daño mayor obviamente es poder afectar la procreación de nuestros trabajadores.